Continuemos con el análisis de las gráficas de nuestras ecuaciones. Vamos a establecer ahora otro elemento que es importante, que es la definición de la simetría. En este espacio, pues podemos decir que una gráfica puede ser simétrica con respecto al eje X, es decir, que si la gráfica, la parte superior, la parte que queda por encima del eje X de nuestra gráfica es igual a la parte que queda por debajo del eje X de nuestra gráfica, pues entonces vamos a decir que esta conserva simetría respecto al eje X. Una situación similar pasa con respecto a el eje Y, en donde pues si la gráfica pues es igual a la izquierda del eje Y que a la derecha del eje Y, es decir, la gráfica no cambia cuando se refleja respecto del eje Y, vamos a indicar que la gráfica es simétrica respecto del eje Y. E incluso pues también podemos determinar la simetría con respecto del origen. En ese caso pues es una simetría que al medir las distancias, la forma que tenemos de la gráfica respecto de un giro de 180 grados alrededor del origen, pues esta no cambia en esa proporción respecto de la distancia o la forma que tiene la gráfica en función del origen. Mire, ¿y esto para qué sirve? Bueno, en muchos casos pues podemos pensar que básicamente cuando determinamos la simetría de una gráfica, pues podríamos dedicarnos a plotear la parte una parte de la gráfica, sabiendo que el resto de la gráfica pues es igual, solo que reflejada respecto del eje X, respecto del eje Y o respecto del origen. Vamos a analizar cómo se prueba ese esquema durante este ejemplo. Empecemos en todo caso a trabajar con la ecuación y al cuadrado menos x menos 1 igual a 0. ¿Qué queremos establecer dentro de esta ecuación? Bueno, como recordarán en el caso anterior, pues para poder determinar más o menos qué cantidad de puntos a partir de dónde íbamos a plotear nuestra gráfica, pues era conveniente determinar en dónde se encontraban las intersecciones con los ejes. Y vamos a iniciar haciendo precisamente eso, estableciendo por supuesto la intersección de la gráfica, por supuesto, con el eje X. Esto por supuesto se va a dar cuando, en todo caso, Y se hace igual a 0. Si sustituyo 0 en lugar de Y dentro de mi ecuación, pues voy a tener que 0 al cuadrado menos X menos 1, pues va a ser igual a 0, lo que va a conducir a que 0 al cuadrado es 0 y me queda la ecuación menos X menos 1 igual a 0. Menos 1 está acá restando, lo voy a pasar al otro lado sumando para que tenga que menos X es igual a 1. Recuerda que necesitamos el valor de X, no el valor de menos X. Por ende, si multiplico ambos lados de la ecuación por menos 1, pues la ecuación resultante va a ser equivalente a la ecuación anterior, indicando que menos por menos da más, 1 por un X, pues va a ser X, y en este caso, pues menos 1 por 1 me queda como menos 1. Observemos entonces que la intersección con el eje X se va a dar cuando X sea igual a menos 1, es decir, que la vamos a tener pues en el punto menos 1,0. De la misma manera, pues podemos en este caso también construir, encontrar o establecer la intersección de nuestra gráfica con el eje Y. ¿Qué pasa con esa intersección con la gráfica? Pues eso se va a dar cuando X pues sea igual a 0. Si sustituimos X por 0 dentro de nuestra ecuación, pues vamos a tener que Y al cuadrado menos 0 menos 1 pues va a ser igual a ¿qué? Mire, va a ser igual a
0, que era lo que habíamos establecido inicialmente, con lo cual me queda la ecuación y al cuadrado menos 1 igual a 0. Por supuesto, este menos 1 que está acá restando, pues lo voy a pasar al otro lado sumando, diciendo que y al cuadrado es igual a 1. Y para determinar el valor de y, pues voy a aplicar una raíz cuadrada de un lado de la ecuación, siempre y cuando aplique la misma raíz cuadrada al otro lado de la ecuación, con lo cual esta radical con este 2 pues se va a hacer 1 para que nos quede y únicamente, y la raíz cuadrada de 1 pues también es 1, solo que recuerde que estamos obteniendo una raíz cuadrada, por ende tengo un valor principal y un valor secundario de esa raíz cuadrada que nos va a dar los valores de más menos 1. ¿Qué significa esto? Mire, entonces tengo que voy a tener dos valores de y en donde se intersecta el eje x. En este caso, perdón, dos valores de donde se intersecta el eje y, que sería 1 y menos 1. ¿Qué significa esto? Pues significa que voy a tener las intersecciones del eje y en los puntos 0,1 y en el punto 0, menos 1 para intersectar el eje y, que este eje entonces no tiene una sola intersección, sino que tiene dos intersecciones sobre ese mismo eje. En este caso, pues lo único que hemos establecido hasta el momento, pues básicamente son, pues como vemos, pues las intersecciones con el eje, con los ejes, y hemos indicado pues en dónde estas se dan. No olvidemos que también indicamos que podemos tener pues un análisis de simetría. Mire, esta gráfica podría ser simétrica respecto de alguno de los ejes, de algunos de los valores que establecimos, ya que dijimos que podía ser simétrica con respecto al eje X, que podía ser simétrica con respecto al eje Y, o que podía ser simétrica con respecto del origen. ¿Cómo analizamos esa simetría? En general vamos a decir que vamos a establecer, pues en este caso particular, pues lo que llamamos pruebas de simetría. ¿Qué pruebas de simetría podemos hacer? Sigo insistiendo que podemos hacer pruebas de simetría respecto de cada uno de los ejes. Por ejemplo, respecto del eje X. ¿Cómo comprobamos si una ecuación, en este caso la ecuación y al cuadrado menos x menos 1 es igual a 0, su gráfica es simétrica con respecto al eje X? Observemos que para probar esa simetría, la ecuación no cambia cuando y se sustituye por menos y. ¿Qué significa eso? Mire, en este caso particular vamos a sustituir el valor de y por menos y. Menos y al cuadrado menos x menos 1 es igual a 0. Mire, pero menos y al cuadrado sería el equivalente a decir menos y por menos y. Menos por menos da más, y menos y al cuadrado, pues por supuesto, es igual a y al cuadrado menos x menos 1, y esto es igual a 0. Observemos que la ecuación resultante que tenemos al sustituir el valor de y por menos y, pues es la misma que originalmente teníamos. Por eso es que esta ecuación, esta información, esto que estamos poniendo acá dentro de nuestra prueba de simetría, pues nos revela que efectivamente nuestra gráfica es simétrica respecto al eje X.
Mire, solo esa prueba de simetría vamos a hacer. No, vamos a probar los tres elementos, hacer las tres pruebas de simetría respecto de cada uno de los ejes y el origen. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenga simetría respecto de un eje no quiere decir que sea un esquema exclusivo y que ya no pueda tener simetría respecto del otro eje o respecto del origen. Así que necesitamos conocer si solo es simétrica respecto a un eje o si es simétrica respecto a más de un eje. Por eso es que seguimos con nuestras pruebas de simetría y decimos que lo vamos a probar respecto del eje Y. ¿Cómo probamos si nuestra ecuación y al cuadrado menos x menos 1 es simétrica respecto del eje Y? Consultamos el esquema de la teoría y decimos, mire, la ecuación es simétrica con respecto del eje Y si la ecuación no cambia cuando cambiamos x o por menos x, o dicho de otra forma, la ecuación no cambia cuando x es sustituida por menos x. ¿Qué significa eso? Bueno, efectivamente significa que voy a sustituir el valor de x por menos x. Establecemos entonces que y al cuadrado menos x, que es el sustituir x por menos x, menos 1 es igual a 0. Observemos que aquí y al cuadrado sigue siendo y al cuadrado, pero menos por menos da más, x menos 1 igual a 0. Ya que nuestra ecuación original, que era y al cuadrado menos x menos 1 igual a 0, no es igual a la ecuación resultante después de sustituir el valor de menos x, porque ya nos queda la ecuación y al cuadrado más x menos 1 igual a 0, pues decimos que la gráfica no es simétrica respecto del eje y. Ojo entonces, establecimos bajo estas mismas circunstancias que la gráfica es simétrica respecto al eje X, pero que no es simétrica respecto del eje Y. Por último, pues podemos probar o establecer la simetría respecto del eje, perdón, no del eje, ya probamos con los dos ejes, respecto del origen, que es el tercer tipo de simetría que podemos tener. ¿Cómo vamos a establecer si nuestra gráfica es simétrica respecto del origen? Mire, la ecuación no cambia cuando x es sustituida por menos x y y es sustituida por menos y. ¿Qué significa eso? Bueno, no olvide que nuestra ecuación es y al cuadrado menos x menos 1 igual a 0 y que la sustitución de los valores que nos están indicando pues equivale a decir que y lo voy a sustituir por menos y que x lo voy a sustituir por menos x en esta ecuación original. Y esto, pues si es simétrica respecto del origen, la ecuación no va a cambiar. Menos y al cuadrado, pues ahora ya dijimos que es y al cuadrado. Menos por menos da más x menos 1 y esto es igual a 0. Como vemos, pues no es la misma ecuación la que tenemos al inicio con la resultante que nos está dando nuevamente. Por ende, nuestra gráfica no es simétrica respecto del origen. Solo tenemos, en este caso, ya comprobado, un esquema en donde la gráfica va a ser simétrica respecto del eje X. ¿Qué es lo que continuamos haciendo? ¿Qué es lo que nos toca hacer en este paso, en este caso que estamos estableciendo? Bueno, en general, pues es deseable que nuestra ecuación, para poderla utilizar dentro de una tabla de valores y obtener los valores de x y y que me permiten construir mi gráfica, es decir, los valores que son parte de la solución de esta ecuación, que cada uno de esos pares ordenados que estamos encontrando pues son parte de la gráfica, es decir, la gráfica se compone por todos aquellos pares ordenados que son solución ¿de quién? De mi ecuación, pues lo deseable es que pudiéramos despejar el valor de y en función de x para poder realizar la construcción de nuestra gráfica o la realización de nuestra tabla. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a tener en particular que despejamos el valor de y, que podemos decir que y al cuadrado es
menos x menos 1, los dos valores están acá restando, van a pasar al otro lado de mi ecuación, sumando para tener que y al cuadrado es igual a x más 1. Acá pues aplico una raíz cuadrada al lado izquierdo de la ecuación, siempre y cuando le aplique la misma raíz cuadrada al lado derecho de la ecuación, y esto pues hace que este radical que está acá con este 2 se hagan 1 para tener que y es igual a x más 1, que sería nuestra expresión de x o nuestra ecuación teniendo despejado el valor de y en función de x. Con estos elementos, pues es importante que establezcamos de dónde a dónde voy a graficar, a construir mi gráfica. Por favor, es importante recordar que en todo caso mi plano coordenado cartesiano son dos rectas de los reales que se entrecruzan entre sí. Es decir, todos los valores de x son reales y todos los valores de y también son reales. ¿Por qué hago esta observación? Porque recuerde que cuando tengo la raíz cuadrada de un número negativo, pues esos valores me van a dar números complejos o imaginarios. Los números complejos o imaginarios, pues no los puedo graficar en este sistema XY. Básicamente, ¿por qué? Porque está dado únicamente de valores reales con valores reales. No existe en este espacio un lugar en donde pueda poner números complejos o imaginarios. Así que voy a evitar tener valores que me den valores en números complejos o imaginarios porque no van a ser parte de la gráfica de mi ecuación. ¿Qué pasa esto? Entonces implica que tengo que tener o evitar todos aquellos valores que al sustituir x dentro de mi ecuación, me den números negativos dentro de este radical. ¿Cómo obtengo eso? Mire, pues x más 1 en todo caso se va a hacer 0, que es el valor más pequeño que puedo tener, que no me da números complejos cuando x sea igual a menos 1. Si tengo valores menores a menos 1, por ejemplo, menos 2 más 1, pues va a ser menos 1 y eso va a ser la raíz de menos 1, que en todo caso es un número complejo o imaginario, y cualquier otro valor porque esté por debajo de menos 1 va a tender a darme esos mismos valores. Por ende, dentro de los valores que voy a escoger de x para construir mi gráfica, pues no puedo tener valores que estén por debajo de menos 1 porque van a hacer que este radical me dé números imaginarios o complejos que no puedo graficar dentro de este esquema de reales versus reales. ¿Qué valores tomo? Pues voy a tomar todos los valores desde menos 1 hasta el infinito positivo si me da la gana. Por supuesto, no puedo poner tantísimos valores y no puedo poner tantísimos valores porque sería imposible que terminara de evaluarlos todos. ¿Qué hago? Pues pongo una cantidad razonable de valores que pueda modelar este esquema de la gráfica. Recuerde que entre más puntos usted coloque, pues voy a tener más precisión en la forma en que se está estableciendo la gráfica. ¿Qué hago acá? Bueno, vamos a establecer una serie de valores de x, una serie de valores que al sustituirlos dentro de mi ecuación, pues me den, ¿qué cosa? Pues los valores de y respectivos. En este sentido, pues no voy a utilizar muchos valores, puesto que básicamente pues es una gráfica sumamente sencilla, pero tengo que asegurarme, como lo dije anteriormente, de al menos mostrar los valores que están pues en los alrededores de mis intersecciones. ¿Dónde intersectaba mi gráfica los ejes? Pues recuerde que básicamente lo hacía en x igual a menos 1 en el eje x y en y pues los teníamos los dos intersectos cuando x era 0, entonces teníamos valores de y en 1 y valores de y en menos 1. Por eso es que en este espacio pues lo que vamos a ver inicialmente pues son estos valores que pueden ser establecidos dentro de mi gráfica. Sigo insistiendo, empiezo con valores de menos 1 porque si tomo valores más pequeños que menos 1 me van a dar números imaginarios que no los quiero, que no los necesito porque no los puedo representar dentro de mi gráfica. Y en todo caso es igual a ¿qué? A menos 1
más 1 raíz cuadrada. Cuando x es igual a menos 2, pues voy a tener que y, perdón, no menos 2 no puede ser, sigo insistiendo en ese espacio. Cuando x es igual a 0, pues voy a tener que y es igual a 0 más 1 raíz cuadrada, que sería la sustitución de x por la variable. Cuando tengo que x, por ejemplo, es 1, pues tendríamos que y es igual a 1 más 1 raíz cuadrada. Cuando tenemos que x es 2, pues podríamos tener que y es igual a 2 más 1 raíz cuadrada. Cuando x es pues 3, vamos a establecer en este espacio que y es igual a 3 más 1 raíz cuadrada de estos valores. Cuando x es 4, pues vamos a tener que y es igual a 4 más 1 raíz cuadrada de estos dos valores. Y así podríamos continuar con todos los valores que querramos desde menos 1 hacia el infinito. Por favor, un elemento que es importante resaltar es que aquí estoy utilizando pues valores enteros. Esos valores enteros los estoy utilizando por comodidad, por la facilidad del uso de esos elementos, pero sigo insistiendo que puedo utilizar básicamente cualquier número real que yo quiera. Si yo quiero empezar con fracciones, si yo quiero empezar de un medio en un medio, de un cuarto en un cuarto, para tener más exactitud en un área de una gráfica específica, pues puedo tomar esos valores que pueda establecer, que no necesariamente tienen que ser enteros. Observemos que cuando tengo que menos 1 más 1, pues me va a dar 0, la raíz cuadrada de 0, en este caso para y es 0. Mire, cuando tengo que x es 0, 0 más 1 es 1, la raíz cuadrada de 1 es 1, en este caso no, porque tengo un valor tanto positivo, la raíz cuadrada principal, como un valor negativo, que es una raíz cuadrada secundaria, que sigue siendo 1. Mire, 1 más 1 son 2, la raíz cuadrada de 2, pues la podemos expresar como más menos la raíz de 2. 2 más 1 serían 3, por ende puedo expresarlo como más menos la raíz de 3. 3 más 1 son 4, pues entonces la raíz cuadrada de 4 son más menos 2. 4 más 1 son 5, por lo tanto tengo acá más menos la raíz de 5. 5 más 1 son 6 y por ende el resultado sería más menos la raíz de 6. Por favor, mire, ¿y ahora por qué no está poniendo decimales o puedo utilizar decimales? Sí, sí puedo utilizar decimales. Evito poner decimales en este caso acá porque raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 6 no tienen valores exactos, así que estoy tratando de evitar las aproximaciones. Observemos que tengo dos valores para cuando x es 0, dos valores para cuando x es 1, dos valores de y para cuando x es 2, dos valores de y para cuando x es 3 y así sucesivamente, puesto que de aquí en adelante la raíz cuadrada pues va a tener un valor positivo y uno negativo. ¿Qué significa esto? Mire que cuando x es 1, entonces voy a tener que eso está representado únicamente por el punto menos 1,0. Pero en el caso de ya cuando x es 1, cuando x es 0, pues voy a tener que tengo dos puntos. Un punto que es 0, menos 1 y otro punto que es 0,1, que son dos puntos que son parte de la gráfica de la ecuación que estoy analizando. Todos los demás puntos acá, como vemos que tiene dos valores, pues están representados de esa misma forma. Es decir, tengo acá 1, menos raíz de 2, pero también voy a tener el valor de 1, raíz de 2 como parte de la solución de esta ecuación que estoy obteniendo en estos puntos que voy a plotear o que puedo plotear, y así sucesivamente pues puedo irles asignando un valor negativo y un valor positivo para ir obteniendo pues dos puntos, que es lo que estamos encontrando en este espacio que estamos indicando acá. Cada uno de los valores de x, pues como vemos, están asignándosele dos valores de y, ya que tengo una raíz positiva y una raíz negativa. Mire, ¿y cuál de esos grafico? Pues básicamente vamos a graficar los dos, porque los dos puntos son solución de mi ecuación
y al ser solución de mi ecuación los dos puntos, pues los dos valores son parte de la gráfica de mi ecuación. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá con 5 en x y que nos da menos raíz de 6, pero también ese 5 en x me da la salida o la solución de que tengo también en y esa raíz de 6. ¿Qué es lo que estamos poniendo acá? Cuando trasladamos la información que hemos construido aquí a nuestra gráfica, pues podemos ir observando en estos elementos, por supuesto, que en el punto menos 1,0 que acabamos de determinar, pues es el punto que estaba acá como menos 1,0. Después vamos al punto 0, menos 1 que debería estar por acá, pero también es parte de la gráfica del punto 0,1. Mire, tengo acá el punto 1, menos raíz de 2 y el punto 1, raíz de 2. En ese caso, pues entonces tenemos, por supuesto, que la raíz de 2 es aproximadamente 1.4142, que lo vamos a establecer a partir de estos puntos que estamos indicando acá. Cuando estamos en 2, pues voy a tener raíz de 3, tanto negativa como positiva. La raíz de 3, pues la establecemos aproximadamente como 1.7320 y los ponemos pues en los puntos aproximados que corresponden a esta raíz de 3 para poder seguir construyendo nuestra gráfica. Cuando estamos pues en 3 propiamente, pues entonces vamos a tener que tengo el valor de 2 positivo como el valor de 2 negativo en y. Cuando estamos en 4, pues tengo la raíz de 5 como valores de y, que es raíz en 5 positiva y negativa, que aproximadamente pues deberían de ser 2.2361, tanto positivo como negativo, y por eso es que ponemos 2 puntos de esa manera. Cuando estamos en 5 para x, pues vamos a tener que los valores de y pues son más o menos raíz de 6, que estaríamos estableciendo que aproximadamente deberían de ser 2.4495, para que pongamos pues estos elementos en función de lo que estamos indicando y ubicándolos aproximadamente donde corresponde. Algo que es importante definir, mire, la gráfica de una ecuación siempre, excepto de que sea por supuesto una línea recta, siempre va a estar conformada por curvas suaves. Cuando estamos hablando de curvas suaves, implica que no vamos a unir los puntos que estamos construyendo a través de líneas rectas, sino que vamos a establecerlas a partir de curvas que no cambian de dirección bruscamente. Acá pues vamos a establecer esos elementos que nos permiten unir esos puntos y que nos establecen la relación que vamos a tener con nuestra gráfica. En los extremos de nuestra gráfica pues instalamos o colocamos puntas de flecha, como lo discutimos en clase. Pues básicamente esas puntas de flecha nos dicen que nuestra gráfica se alarga infinitamente en esa dirección. Observemos varios elementos que son importantes. 1. Establecimos que las intersecciones con el eje X iba a darse ¿dónde? En el punto menos 1,0, efectivamente lo estamos poniendo acá. Las intersecciones con el eje Y las íbamos a tener en los puntos 0,1 y 0,-1, que es lo que estamos indicando en este espacio que estamos construyendo aquí. Por otro lado, también dijimos que nuestra gráfica era simétrica con respecto al eje X. Es decir, la gráfica se refleja respecto del eje X y la parte que está por encima del eje X es igual a la que está por debajo del eje X, y por ende, como estamos viendo en nuestra gráfica, pues no guarda simetría ni respecto del eje Y ni respecto del origen. Entonces podemos observar en este esquema, en este bosquejo que estamos construyendo acá, pues más o menos la forma de nuestra gráfica. Recuerde que si requiero mucha más exactitud, mucha más precisión,
pues entonces tengo que agregar muchos más valores de X para ir obteniendo los valores correspondientes de Y a través de mi tabla de valores y que estos me permitan pues encontrar una gráfica que tenga más precisión específicamente en los valores o la forma que debe de tener nuestra gráfica de una ecuación en general.